Me dirijo a ti, Conejo Jesús Ramírez Cuevas, comandante en jefe de las Fuerzas Digitales del Gobierno Federal, que por cierto no sabemos las trapacerías y la opacidad de este gobierno nos impide saberlo. ¿Cuál es el monto, ese sí, seguramente multimillonario, que se gasta para difundir mentiras como si fueran verdades y para difundir también comunicación cuando en realidad es propaganda? Me dirijo a ti, digo, porque el día de hoy, cerca de las 11 de la mañana, mencionaste que Ricardo Salinas Pliego tendría que pagar cerca de 32 mil millones de pesos relacionados con pago de impuestos y urges a el Poder Judicial de la Federación para que vaya resolviendo los litigios, porque señalas, estos deben de resolverse en función de que los recursos son recursos del pueblo. Primero, hay que señalar que en cualquier país democrático, es decir, con normas, leyes e instituciones, cualquier empresa o particular puede establecer diferendos con la autoridad, en este caso con la autoridad fiscal, para determinar cuál es la cuantía que se considere justa. Desde luego eso lo determina la propia autoridad en relación con los adeudos fiscales. Eso es conforme a derecho. Pero otro elemento que hay que destacar es el que tú señalas cuando hablas de los recursos del pueblo. Ahí es donde vale mucho la pena pensar en las enormes cantidades, inimaginables cantidades que ha dilapidado el gobierno federal en obras faraónicas que nadie necesitaba y que muchas de ellas implican no solo un retroceso de las tecnologías de la producción en el mundo, como Dos Bocas, y otras que además de obsoletas, lo que están haciendo es dañar ahí sí la ecología en una situación prácticamente irreversible, y que esa cuantía implica una enorme sangría para el país, pero hay que ponerle números. Aquí hay una lista de por lo menos 8 casos que nos permiten, tú que estás tan preocupado con los recursos del pueblo, hacer una estimación, ya no digamos de las pérdidas por no haber construido el aeropuerto de Texcoco, ni tampoco las pérdidas por estas dos obras faraónicas que hace unos segundos mencioné. Hagámoslo a un lado. ¿Qué me dices de los más de 900 millones de pesos que Felipe Obrador ha recibido de Pemex? Esta que se ha convertido en la caja gigantesca para pagar favores, para apoyar a los familiares y amigos y primos de los hijos del presidente. ¿Qué me dices de los contratos de los precisamente amigos y de los primos, de los hijos mayores del presidente? Vaya, ¿cómo suena? ¿Cuánto es cómo se puede calcular el daño al respecto de eso? Si estamos hablando de más de 1,200 millones de pesos para generar estos nuevos ricos. ¿Te gusta que hablemos de la comadre del presidente de la República, que como directora del periódico La Jornada, que estaba agonizando y estaba a punto de cerrar sus puertas terminando 2018, por haber recibido, no cerró sus puertas precisamente por eso, por haber recibido hasta la fecha 1,200 millones de pesos de publicidad? Te pregunto, Conejo, ¿eso no es dinero del pueblo? Ese dinero que se le roba a la propia sociedad a partir de la hacienda pública y a partir de infracciones clarísimas a la ley, ¿no es dinero del pueblo? ¿Qué decir ahora que hablamos de los medios de comunicación, de los contratos por asignación directa que el gobierno ha otorgado, dispensado a El Heraldo de México por más de 10,000 millones de pesos? Sí, al periódico que un día sí y otro también coloca en puntos siderales, muy por encima, ya nada más le falta decir, no sé, 50,000% contra 0,1% de Xochitl Gálvez para favorecer a la criatura del presidente. Estamos hablando de 10,000 millones de pesos, de casi la tercera
de casi la tercera parte de lo que tú señalas sería el adeudo de Ricardo Salinas Pliego, más lo que hay que sumar de todas estas cantidades y las que siguen, como las que recibió el hijo del hijo del amigo del presidente de la República, Manuel Bartlett Díaz. Él se llama León Manuel Bartlett Álvarez, por más de 535 millones de pesos en el sector salud, el sector que yo creo que estás de acuerdo conmigo, Conejo, más lastimado y que más ha sufrido los mexicanos. ¿No es dinero ese del pueblo que debería dedicarse a pagar mejor a los médicos? ¿A pagar mejor los insumos precisamente para la atención? ¿A que haya medicamentos? Mira, mientras estoy hablando, estoy completamente seguro que el 90% de nuestras audiencias en estos momentos no han conseguido en el sistema de salud los medicamentos que requieren, y que por eso y en ese sentido se está sacrificando la salud como un bien público para convertirlo en un bien en manos privadas. ¿Sabes cuántos se han enriquecido los privados porque ellos venden los medicamentos que nosotros deberíamos de recibir en el IMSS y en el ISSSTE? ¿Sabes además que el IMSS es el instituto que más, o el organismo de gobierno que más se ha anunciado en el país? Es decir, que más ha dilapidado el dinero en propaganda y publicidad, pues. Ya te hablé de 1,200 millones de pesos, pero estamos hablando de cerca de 35,000 millones de pesos en 5 años. Ya estamos casi doblando la cantidad de la que tú ahora muy preocupado andas. Como comandante en jefe, ya dije, de las fuerzas digitales en X. ¿Y qué decir? Esta es una cantidad enorme, pero sensiblemente menor de todas estas que hemos mencionado. Del préstamo, que fue un regalo, a Epigmenio Ibarra, uno de los hacedores de las campañas sucias, de las campañas negras, más infamantes que haya vivido nuestro país en los últimos años. 150 millones de pesos. Y no he pormenorizado en distintos otros rubros donde significan dispendios que han sido documentados por más, escucha bien, por más de 100,000 millones de pesos en distintas áreas o sectores en donde ha intervenido las políticas públicas del gobierno federal. En absolutamente todas las áreas. Y sin hablar, por supuesto, porque no lo hice, de los boquetes financieros que ha significado para el gobierno Notimex. Y para el gobierno también los medios de comunicación de radiodifusión del Estado mexicano, es decir, para decirlo rápido, el saqueo por más de 52 millones de pesos en este rubro por parte de Genaro Villamil. ¿Eso no es dinero del pueblo? Todo ese dinero es el que está en las arcas y en las manos de los amigos, de los familiares, de los amigos de los familiares del presidente de la República, en desdoro de las arcas públicas, en desdoro de las políticas públicas, de la salud, de la educación, del empleo, de la infraestructura carretera. Eso es lo que te exhibe de cuerpo entero, Conejo.